Donde el Señor nos da la oportunidad, ¿verdad?, de colocarnos en pie. Como decía nuestro hermano Gualberto, es triste cuando una persona parte, y más triste a veces cuando esa persona apenas está empezando a vivir prácticamente, ¿verdad?, en esos momentos. Pero Dios tiene el control de todo. Una hoja de un árbol no se cae, sino es la voluntad de Dios, y solamente Dios sabe el por qué suceden las cosas, ¿verdad? Más adelante comprenderemos. Yo te invito que allí donde estás, le tomes la mano a la persona que está a tu lado y le digas: no te preocupes, lo que Dios predestinó para ti, eso se cumplirá. Eso se cumplirá. Lo que Dios predestinó para ti, eso se cumplirá. Pese a lo que el enemigo de pronto quiera venir a cuadrar en contra de nosotros, pese a cualquier cosa, pero lo que Dios predestina para nosotros, eso se cumple. En el tiempo de Dios se cumple. A veces nosotros creemos que no pasa nada en nuestras vidas, pero es que ya Dios está trabajando. Dios está trabajando, y Dios trabaja silenciosamente. ¿Por qué? Porque el buen trabajador hace las cosas callados. Aquel que empieza a hablar y a decir tantas cosas, no, que yo esto, otro, que no hace las cosas como Dios quiere. Pero Dios trabaja en silencio, porque Él no necesita estar haciendo algarabía. Simplemente que cuando nosotros vemos, wow, la sorpresa, y Dios que nos sorprende de una manera especial. Dios siempre nos sorprende de una manera especial. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Vamos a estar buscando en el libro de Génesis, el primer capítulo de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Lo leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dice el versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo el Señor allí? Separó la luz de las tinieblas. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo empecé hablando, con lo que Dios me mostraba y lo que Dios me decía que dijera? Que lo que Dios predestina para nosotros, eso se cumplirá, ¿verdad? ¿Por qué tomamos este pasaje de la Biblia? Porque vemos que en el primer versículo dice que el Señor creó ¿qué? Los cielos y la tierra. O sea que ya Él había creado el lugar en donde nosotros íbamos a morar. Y lo que Dios hace, ¿cómo es? Perfecto. Es bueno y perfecto. Él no hace nada imperfecto. Pero ¿qué sucede? Que cuando Él crea el cielo y la tierra, había una personita que le tenía ya envidia a Dios. Pero ¿quién fue esa persona? Era Lucifer. Y ese ser empezó a tomarle esa envidia al Señor, y empezó a querer ser mejor que Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la vanagloria, porque a veces queremos hacer las cosas y queremos ser más que Dios, y es allí en donde nosotros nos caemos y nos tropezamos, ¿verdad? Pero dice el Señor en su palabra que Él había creado los cielos y la tierra. La tierra fue creada de una manera especial, porque Él quería que tú y yo estuviéramos allí de una forma hermosa, de una manera bella. Lo podemos comprobar cuando estuvieron Adán y Eva, que Él les dio todo, les dio libertad en todo, y le dijo: enseñoréate de los peces, de las aves, de todo lo que se mueve en el cielo, en la tierra y en el mar, ¿verdad? Y Dios nos entregó todo, como dice uno, en bandeja de plata. Y Dios nos ha dado tantas cosas. ¿A cuántos Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas? Muchas personas de pronto han vivido el rechazo desde el vientre de sus padres, ¿verdad? Y creen que son un accidente. Pero resulta que no. Ninguno de nosotros somos un accidente.
Dios cumplirá el propósito por el cual nosotros estamos en este lugar. Todo está, como decía el hermano Gualberto en el versículo de Hebreos, que nosotros, si el Señor nos ha predestinado para algo, el Señor lo cumplirá, pero que nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad? Y resulta que cuando el Señor crea los cielos y la tierra, esta persona empezó a levantarse en contra de Dios y quiso empezar a hacer cosas que quiso envolver a las personas, a los otros ángeles que estaban con él, quiso envolverlos. Y resulta que Dios tuvo que tomar la decisión de expulsarlo de allá arriba. Pero la tierra había sido creada de una forma perfecta, de algo bien hermoso. Vamos a estar buscando en el libro de Isaías, el capítulo 14, versículo 12. El que lo tenga puede decir amén. Amén. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Amén. Amén. Puede leerlo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea que aquí nos está confirmando que el enemigo estaba allá arriba, estaba en una buena posición, 14, 12. ¿verdad? Pero entró en qué? En celos en contra de Dios, entró con envidia en contra de Dios y cayó. Pero al momento de él caer, él no se iba a caer solo, sino que quiso llevarse consigo otros más, ¿verdad? Que fueron aquellos que cayeron con él. Pero resulta que dice el versículo 2 del libro de Génesis. Vamos a leerlo, dice: y la tierra estaba como desordenada y vacía, porque cuando él llega, desordena lo que encuentra. En donde él está, hace desastre, porque dice el Señor en su palabra también que el enemigo vino a matar, a destruir y a robar, ¿verdad? Y resulta que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A pesar de que ese ser tan envidioso y celoso, por decirlo de esa manera, había desordenado todo, el Espíritu Santo de Dios estaba allí. El Señor no dejó el lugar que había preparado para cada uno de nosotros, no lo dejó solo, sino que allí se movía la presencia de Dios también, a pesar de que estaba todo desordenado y vacío. Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? Y leemos más adelante, en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Y qué dice el versículo 4? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas. ¿Qué sucede? Que cuando Dios separa la luz de las tinieblas, separa el pecado que hay de nosotros. Eso lo separa y nos lleva a su luz admirable. ¿Y quién es la luz admirable? Cristo. Es Jesús, Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Dios llega a la tierra que estaba desordenada y vacía, Él viene y trae su luz. Así mismo también ha hecho con cada uno de nosotros. Nuestras vidas estaban desordenadas y vacías. Vivíamos en tinieblas, desconocíamos muchas cosas que ahora es que estamos empezando a conocer. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, entonces empieza el Señor a separar las tinieblas para que empiece a brillar la luz admirable de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que en todo tiempo pedirle al Señor, como hacía el salmista: examíname, oh Dios, examina mi corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para sacar todas aquellas cosas que de pronto nosotros pensamos que están bien, pero que en Dios están mal. A veces nosotros decimos y actuamos
de una manera diferente. ¿Por qué? Porque de pronto todavía allí hay cosas de esas tinieblas que anteriormente nos estaban envolviendo, pero la luz de Cristo está allí. Mire que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no se ha olvidado de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos fallas, tenemos inconvenientes, tenemos problemas que nos hacen tambalear, nos hacen de pronto caer, pero dice el Señor en su palabra que el que crea que está firme, mire que no caiga. O sea que nadie está exento a que de pronto caiga en una mentira o que de pronto caiga en un desliz, por decirlo de esa manera. Pero resulta que Jesús, que Dios llega y quita las tinieblas de nosotros. O sea que para que nosotros podamos ser separados de la tiniebla, para poder estar en la luz, el Señor tiene que hacer un trabajo. Mira que ahí dice que Dios tuvo que hacer el trabajo. La luz, las tinieblas no se quitaron por sí solas, sino que Dios dijo, hágase la luz. O sea que nosotros tenemos que llegar delante de la presencia de Dios para que la luz del Señor Jesucristo viva y more en nosotros, y así lo que Dios predestinó para nosotros se pueda cumplir. Y tenemos que decirle todos los días, Señor, quita lo que está malo de mí. Porque cuando nosotros tenemos cosas malas, cometemos miles de errores, cometemos miles de equivocaciones, tomamos miles de decisiones que a la final nos van a llevar a la destrucción. Miremos que Adán y Eva estaban allí en el paraíso disfrutando de todo lo hermoso que Dios nos dio. Y resulta que llega el enemigo y empezó a hablarle a Eva. ¿Por qué no le habló a los dos? Empezó a hablarle a Eva. La cogió solita. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos con los otros, apoyarnos los unos con los otros. Y así el enemigo tiene que huir de vosotros, ¿verdad? Él tiene que huir. Dice el Señor en su palabra que en donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y Él cogió a Eva porque la vio indefensa, la vio así como que, vamos a ver qué hace ella, y empezó a llenarle la cabeza, empezó a llenarle la cabeza. Muchas veces nosotros empezamos a escuchar esa vocecita por allá y se nos vienen ideas a la cabeza, y se nos vienen esas ideas y empezamos a llenarnos de rencor, empezamos a llenarnos de envidia, de celos, de resentimientos, porque lo que vemos muchas veces no es lo que realmente es, sino que a veces las circunstancias tornan para que uno piense. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en Cristo, esa tiniebla, ese velo que tenemos aquí, tiene que desaparecer. Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve, y el Espíritu Santo de Dios muestra. Él no nos va a engañar. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Vamos a leer en Isaías, el capítulo 12, que viene después. Yerly, tú lo estabas leyendo ahorita. Isaías capítulo 12. 14. 12. Te decías en mi corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Dice el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Amén. Vamos a leerlo hasta ahí. ¿Que hacía temblar qué? La tierra, y que trastornaba a los reinos. Él ha venido a querer hacer con nosotros lo que se le da la gana. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que es todopoderoso, y que así como Él lo sacó de ahí arriba para que no contaminara, asimismo también Él lo va a sacar de nosotros para que tampoco nos contamine a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar ¿qué? Confiados.
tenemos que estar confiados. Como decía el hermano Gualberto, yo cuando escuchaba que él leía el versículo, yo decía, habla Señor, porque es tu palabra hermosa y verdadera. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que era lo que estábamos hablando ahorita en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, puede hacer cosas grandes en mi vida, puede hacer cambios que nosotros estábamos anhelando, que estamos esperando, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos de que, ay, nos ahogamos en el problema porque Satanás nos está prisionando, o nuestras propias decisiones también nos están prisionando, o las circunstancias que estamos viviendo nos quieren como que tener allí atormentados, pero no. Él quiso atormentarnos, pero el Señor dijo que nosotros, por medio de la fe, el Señor actuará. Y mira que lo que fue creado por medio de la fe. Dios creó todo por medio de la fe. Allí lo confirma su palabra y lo volvemos a leer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que el Señor estaba actuando desde el principio con cada uno de nosotros. Aún nosotros no habíamos nacido, pero ya Él estaba actuando a favor de nosotros. O sea que lo que Dios predestina para nuestras vidas se tiene que cumplir, porque se tiene que cumplir. Y si Dios hace la separación, nosotros tenemos que ver esa luz. Y si vemos la luz, nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que seguir caminando en luz, ¿verdad? Porque Dios nos va a quitar todas esas cosas que de pronto nos acongojan. Vamos a estar buscando en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. El capítulo 8, versículo 28, si alguno lo tiene, lo puede leer. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A los que a su propósito son ¿qué? Conforme a lo que Dios quiere para con uno, ¿verdad? Conforme al propósito que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a tener templanza, nos ayudan a que se empiecen a activar en nosotros los frutos del Espíritu Santo de Dios. Fe, bondad, paciencia, templanza, benignidad, gozo, paciencia, ¿verdad? Pero dice el Señor en su palabra que lo que Él predestinó para con nosotros, eso se cumplirá. Lo dice en el versículo 28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo fuimos nosotros creados? ¿A imagen de quién? A imagen de Dios, ¿verdad? Y aquí la palabra nos está confirmando. ¿Y qué dice la palabra predestinó? Pre, que viene de antes. Destino, lo que se va a ver después, ¿verdad? O sea que ya Dios había cuadrado todo desde antes para con cada uno de nosotros, porque con cada uno Él tiene un propósito diferente. Cada uno de nosotros no vamos a servir de la misma manera, vamos a servir de maneras diferentes. A unos el Señor les dará, como dice la Biblia, les dará don de sanidad, a otros les dará don de lenguas, a otros les permitirá, ¿verdad?, otras cosas, don de profecía, ciencia, revelación. Pero el Señor dice que Él a cada uno nos predestinó. O sea que lo que el Señor va a hacer contigo y lo que va a hacer conmigo, en cualquier momento se cumple. Pero se empieza a cumplir cuando nosotros empezamos a despojarnos. Y eso era algo que a mí me acobijaba antes.
cuando yo empecé en los caminos de Dios. Yo no permitía de que el Señor me moldeara como tenía que moldearme. Entonces iba a la iglesia y venía, pero era lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque